Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra exposición de la unidad 3 titulada Estudio de caso de la Cátedra de Psicoterapia. Nosotros somos estudiantes de licenciatura en Psicología en la Universidad Yacambú, ubicada en Barquisimeto, Venezuela, y las autoras de este trabajo somos Victoria Alvarado, María Cordero, Emily Cote y mi persona, Kirina Yenmat. Nuestra docente es la doctora María Linares y esperamos que esta exposición sea de su agrado. Hola, yo soy Emily Cote y hoy les presentaremos el caso de Ander Hidalgo desde una perspectiva de la terapia cognitivo-conductual. Ander es un ejecutivo de ventas que tiene 45 años, está casado y tiene hijos. Lo primero más importante para nuestro enfoque es notar que Ander no acude por iniciativa propia. Es remitido por su esposa y su empleador. Esto nos indica desde ya un deterioro funcional significativo en sus áreas vitales, familia y trabajo. El punto cognitivo clave lo encontramos en su motivo de consulta. Él nos dice: yo solo quiero controlar un poco más para evitar problemas. Y aquí vemos una disonancia cognitiva evidente. Su entorno ve una crisis, pero él la minimiza. Su cognición no está centrada en el consumo como problema, sino en las consecuencias sociales, es decir, los problemas que él quiere evitar. Esta minimización será un punto central. Si bien Ander minimiza este problema, la evidencia física y conductual nos dice otra cosa. Físicamente reporta temblores matutinos y gastritis, que son indicadores claros de dependencia física. Pero quiero que también nos centremos en sus conductas de afrontamiento. Ander se siente desgastado, irritable y reporta anedonia, es decir, ganas de hacer nada. ¿Cuál es su respuesta conductual ante este malestar? El aislamiento. Reporta que consume en solitario, ha descuidado sus amistades y ha abandonado todos los hobbies que antes le daban placer. Es decir, ha eliminado sistemáticamente todos sus reforzadores positivos, dejando el alcohol como única fuente de regulación emocional. Desde la terapia cognitivo-conductual es vital entender a qué le atribuye el paciente su malestar. Ander tiene una atribución causal puramente externa. Él reporta que su irritabilidad y consumo se deben al alto estrés laboral, la presión por metas y los conflictos de pareja. Aquí está la clave de todo. ¿Cuál es la función que cumple el alcohol para él? Él mismo lo verbaliza. El consumo, que aumentó justo cuando subió el estrés, lo usa para desconectar. El alcohol no es el problema, es su solución disfuncional. Es la conducta de evitación experiencial que ha elegido para no sentir el estrés, la culpa o la frustración. Finalmente, ¿de dónde viene este patrón de evitación? La anamnesis nos muestra un modelado claro. Él creció en un hogar tenso con un padre que usaba el alcohol para afrontar sus problemas y una madre con trastorno de ansiedad generalizado. Lo más revelador, Ander reporta que de niño era reservado, que intentaba no dar problemas. Su estrategia de afrontamiento ante la tensión familiar era el retraimiento. Él mismo dice que usaba la escuela como una forma de salir de la tensión. Esta conducta de escape y evitación que aprendió en la infancia es exactamente la misma conducta que está aplicando ahora en su adultez. Solo ha cambiado la escuela por el alcohol. En resumen, vemos un paciente con una clara estrategia de afrontamiento evitativa, aprendida por modelado, que se activa por el estrés y se mantiene porque el alcohol es su única herramienta para desconectar. Hola, mi nombre es Victoria Alvarado y continuando con la presentación de nuestro caso, el cual se centra en Ander, un adulto de 45 años con un trastorno por consumo de alcohol, abordaré el segundo punto de nuestra actividad, la pertinencia de las técnicas utilizadas durante la fase de evaluación. Como hemos visto en la unidad 2 de nuestra cátedra de psicoterapia, la evaluación clínica es un proceso fundamental que busca diagnosticar, explicar y predecir el comportamiento del consultante para guiar el tratamiento. Guía docente de psicoterapia 2024. En el ámbito de las adicciones, esta fase se vuelve crítica para comprender realmente el patrón de consumo y sus consecuencias biopsicosociales. Becoña y Cortés 2008. En el caso de Ander, la evaluación se centra en la identificación del patrón del consumo, sus factores de riesgo y protección. Las técnicas que consideramos pertinentes y que se han aplicado son las siguientes. Entrevista clínica semiestructurada. Es la técnica privilegiada y el eje central de la evaluación. Nos permite recolectar el historial completo de Ander, la historia del problema, inicio, frecuencia, cantidad, los antecedentes familiares, padre con
cirrosis madre con TAG, la situación laboral, social y conyugal, así como su motivación al cambio. Una evaluación completa incluye la revisión del uso actual y pasado de sustancias, el historial médico y la situación social. Cigna Healthcare 2025. La entrevista en este caso es semiestructurada para asegurar la cobertura de todos los criterios diagnósticos y la historia de vida. Cuestionarios específicos para alcohol. Para objetivar la información proporcionada en la entrevista y cuantificar la gravedad del consumo, utilizamos instrumentos estandarizados. Un ejemplo clave es el AUDIT, Alcohol Use Disorders Identification Test. Este tipo de cuestionarios actúan como un cribado o screening rápido y fiable, nos ayuda a medir la dimensión del riesgo y dependencia de Ander, permitiendo una valoración más objetiva y sólida que solo la autodescripción. Becoña y Cortés 2008. Esencial además para determinar si la ingesta de Ander cae dentro de un patrón de riesgo o de dependencia. Observación conductual. Tal como se detalla en la literatura, la evaluación clínica implica la exploración del comportamiento individual. Guía docente de psicoterapia 2024. En el caso de Ander, la observación nos permite verificar aspectos como su aspecto general de fatiga y ligero descuido y su estado de ánimo y control de impulsos durante la sesión. Este registro no verbal del comportamiento proporciona datos objetivos sobre las consecuencias físicas y emocionales de su patrón de consumo, complementando el discurso verbal. Técnicas subjetivas autorregistros. Esta técnica se introduce no solo en la evaluación, sino también como parte temprana de la intervención. Se solicita a Ander llevar un registro diario del consumo. Esto incluye la hora, el lugar, la cantidad, la situación que lo desencadena y las emociones asociadas. Este instrumento de autoobservación propuesto por la terapia cognitivo-conductual es vital porque al tomar nota el paciente comienza a tomar conciencia realmente de los estímulos asociados a la conducta de beber. Como menciona Sánchez 2010, Herbes, el craving, deseo intenso y la falta de control son centrales en estos trastornos y el autorregistro ayuda muchísimo a identificarlos y gestionarlos. En resumen, estas técnicas, es decir, la entrevista como marco histórico, los cuestionarios como objetivización y screening, la observación como registro no verbal y los autorregistros como toma de conciencia, nos proporcionan una visión biopsicosocial completa del caso de Ander, preparando el terreno para su diagnóstico según el DSM-5 y la elaboración de un plan de tratamiento de 12 sesiones. Criterios según el DSM-5-TR en 2022. Ellos definen el trastorno por consumo de alcohol como un patrón problemático de uso que provoca malestar o deterioro clínicamente significativo. Esto se evidencia a través de 2 o más criterios durante un periodo de 12 meses. En el caso de Ander se cumplen 6 criterios de ellos, como el consumo en mayores cantidades durante mucho tiempo más de lo previsto, deseo persistente o esfuerzos infructuosos por controlar el consumo, mucho tiempo dedicado a beber o recuperarse, consumo recurrente que interfiere con las obligaciones importantes, continuación del consumo a pesar de los problemas sociales o interpersonales, y la tolerancia, que quiere decir que requiere mayores cantidades para lograr su efecto. Criterios según la CIE-11 en 2019. Según la Organización Mundial de la Salud, el diagnóstico sobre el trastorno por dependencia de alcohol se establece cuando se presentan los siguientes elementos, como por ejemplo el control deteriorado por sobre el inicio, la cantidad y la finalización del consumo, la prioridad creciente del consumo sobre otras actividades y responsabilidades, persistencia del uso a pesar de las consecuencias negativas y la tolerancia o síntomas de abstinencia que pueden estar presentes pero no son esenciales. Análisis cognitivo-conductual en cuanto a la segunda ola. Se entiende por este caso como una interacción entre pensamientos, conductas y emociones que actúan para reducir el malestar, es decir, efectúa un reforzamiento negativo. En cuanto al elemento del modelo, encontramos la situación que es el estrés laboral y los conflictos con su esposa, los pensamientos automáticos como necesito una copa para relajarme, la emoción como la ansiedad, culpa o tensión y conducta que es el consumo de alcohol. Factores predisponentes, precipitantes y mantenedores. Encontramos diferentes tipos. En el caso de los biológicos, los predisponentes cumplen con el antecedente familiar de alcoholismo. Los precipitantes es la fatiga y la tensión física, y los mantenedores es el aumento de tolerancia. En el caso de los psicológicos, hay una dificultad de afrontamiento y creencias disfuncionales. En los precipitantes, estrés laboral, y en los mantenedores, pensamientos de justificación como puedo controlarlo. En el caso de los sociales encontramos modelo familiar permisivo, los precipitantes conflictos conyugales y los mantenedores refuerzo social del consumo.
Creencias cognitivas. Tenemos diferentes tipos, en este caso la nuclear, en donde en la parte del contenido él dice que no puede manejar el estrés sin beber, tiene pensamientos automáticos como que sin una copa no me relajo y sentimientos asociados a ellos como ansiedad y desesperanza. En la parte intermedia encontramos el alcohol me ayuda a relajarme y puedo dejarlo cuando quiera. En el pensamiento automático dice que me lo merezco porque trabajo mucho y tiene sentimientos asociados como alivio temporal y culpa. En cuanto a la parte automática tenemos que él dice que mi esposa exagera o yo tengo el control y tiene pensamientos automáticos como no tengo un problema y tiene sentimientos asociados a negación e irritabilidad. Buenos días, mi nombre es Kelina Yenmato y yo les voy a estar exponiendo el plan de tratamiento de nuestro caso, pero primero les quiero justificar la pertinencia del enfoque que hemos elegido. Entonces acá les presentamos 3 elementos centrales que están relacionados con los factores del enfoque cognitivo-conductual. Primero tenemos los predisponentes como la historia familiar, el modelo de ansiedad, donde vemos lo biológico y el ente del aprendizaje, los precipitantes que tenemos el estrés laboral y los conflictos que tiene en su matrimonio y los perpetuantes que son sus pensamientos con el reforzamiento negativo del alcohol. Luego vamos a ver un plan de tratamiento que básicamente tiene 3 fases, una primera que evalúa, una segunda que interviene y una tercera que consolida. Y finalmente tenemos un objetivo macro que se trata de modificar la conducta que se observa, pero también cada una de las variables implicadas para así erradicarla o eliminarla completamente. A continuación, el plan psicoterapéutico cognitivo-conductual de 12 sesiones de duración. Cada una tendrá 50 minutos de duración, a su vez. Primero tenemos una primera fase conformada por la sesión 1, 2 y 3, donde se evalúa, se motiva y también se genera la efectiva alianza terapéutica entre el paciente y el terapeuta. Pero aquí quiero resaltar principalmente la sesión número 3, donde se va a buscar identificar estas creencias subyacentes y los pensamientos automáticos que el paciente tiene y ver cuál es la relación que él tiene entre el alcohol y el estrés. ¿A través de cuál técnica? La técnica que hemos elegido es la de flecha ascendente creada por Beck. Básicamente se trata de que el terapeuta haga preguntas muy puntuales donde le diga al paciente, mira, ¿qué significa para ti beber después del trabajo? Para indagar e identificar cuáles son las creencias subyacentes que pueda tener el paciente alrededor de la bebida. Por ejemplo, él puede pensar que sin alcohol no se relaja, sin alcohol no es capaz de socializar, si no bebo no me relajo. Algo así que se vea fundamentado en una creencia limitante. O si no bebo no logro ser amable. Y el terapeuta pregunta a manera hipotética o le presenta la posibilidad de que qué pasaría si no lo hicieras. Y acá es donde verdaderamente se inicia esta reestructuración cognitiva. Entonces tenemos toda esta parte de entrevistar, identificar, evaluar, comenzar a grosso modo a hacer la alianza terapéutica, pero enfocándonos básicamente en la sesión número 3. Tenemos una fase 2, que es la cognitivo-conductual propiamente dicha, donde más bien se transforman pensamientos y las conductas desadaptativas. Van desde la fase o desde la sesión 4 a la sesión 7, y aquí quiero resaltar la sesión 5 porque se trata de entrenar habilidades para manejar el estrés laboral sin recurrir al alcohol a través de la técnica de la inoculación de estrés, donde enseñamos la identificación temprana de estrés, y ver cuál es el autodiálogo que esto desencadena. De esa manera se ensayan escenarios laborales, de estrés, de problemas maritales, donde él pueda aprender a manejar la tensión sin recurrir al alcohol. Y en la sesión 7, más bien haremos un entrenamiento de autoinstrucciones a través de la técnica de entrenamiento en autoinstrucciones, que consiste en que él tenga un diálogo interno donde sepa que puede respirar, pensar y luego actuar. De esa manera encuentra su trigger, sí lo conoce, pero es capaz de controlarse antes de reaccionar de una manera, y él sabe o crea el pensamiento o la creencia de que puede controlar sus decisiones y no necesita una copa para resolver o para evadir la situación. Y finalmente tenemos una tercera fase que fortalece todas las habilidades aprendidas en el proceso terapéutico, pero sobre todo previene posibles recaídas. Va desde la sesión 8 hasta la 12, y aquí resalto particularmente la 9, que refuerza conductas saludables y restablece los hábitos de vida a través de la técnica de activación conductual o el refuerzo positivo. Entonces vamos a enseñarlos a tener una agenda semanal donde él escriba todas las conductas que le traen placer y no están asociadas al consumo. Por ejemplo, salir con sus hijos, salir a caminar, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacemos el refuerzo de todas estas conductas cuando él acude a consulta y nos comenta qué es lo que hizo, y así le damos un refuerzo positivo. Y finalmente en la semana o sesión 11 vamos a consolidar cambios y prevenir recaídas a través de la técnica de prevención de recaídas. ¿Y qué se va a hacer aquí? Vamos a enseñarlo a identificar todas las sesiones, las alertas, el riesgo, como por ejemplo la soledad, el estrés, el enojo y situaciones por el estilo, para que él cree un plan asociado. Es decir, él dice, si me siento X, Y o Z, de cualquier manera que se sienta, él puede llamar a un amigo, salir a caminar, ir a hacer ejercicios y buscar una alternativa. En la siguiente diapositiva los dejo también con una justificación, pensamientos conclusivos, donde van a ver cómo se engloba absolutamente todo el plan terapéutico. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.